Tengo una hipótesis. Francisco murió de vergüenza por el presidente idiota, fascista e hipócrita que tenemos. La confirmación de la hipótesis es que Milei es idiota, fascista e hipócrita. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Javier Milei va al funeral del Papa que insultó porque, bueno, La Nación Más y TN le demostraron que no importa lo que diga o haga siempre y cuando garantice las ganancias criminales de los dueños de los medios. Milei le dijo monumento a la mierda humana al Papa, que lo dejó en offside en vida y ahora también, después de muerto, lo deja también en offside porque incluso en este estado final de la materia, Francisco está más vivo que cualquier idea del presidente y que cualquiera de sus perros, contando a Trebuch. La obra de Francisco trasciende la vida. Por su parte, Milei es incapaz de llevar a cabo una obra que no sea un show bizarro de calle Corrientes. Francisco y Milei, la trascendencia y la mediocridad. Un legado universal de un lado y la irrelevancia ególatra del otro. Hay vidas que, al dejar huella en la tierra, ingresan al reino de lo imperecedero. No por divinas, sino por humanas, por completamente humanas. Francisco es de esos. Su vida fue y sigue siendo un acto político de amor. El chicle masticado y pegado en la parte de abajo del último banquito de la historia argentina que tenemos por presidente, en cambio, es todo lo contrario. Por eso, cuando Javier Milei asista al funeral de Francisco, podremos ver un cuerpo inerte que ya es pasado y a Francisco. Y no tengo dudas, Francisco le va a volver a poner esa cara de culo divina que ya le puso. Esa cara de culo que le puso también a Mauricio Macri. Es una herramienta celestial, una especie de justicia facial sagrada capaz de poner en su lugar a los pedantes pelotudos sin necesidad de violencia, solo con ese desdén beatífico. En el arsenal de Dios hay rayos, hay plagas, hay diluvios. Pero creo que para ciertos casos, para los casos más infames, para los saqueadores del pueblo y para los cínicos de la historia, el Barba reservó su arma más poderosa, la cara de culo divina de Francisco. Una manifestación del fastidio celestial, una epifanía del hastío. Dios es amor, pero debe haber inventado esa cara para cuando el amor ya no alcanza. Francisco y Milei son las caras opuestas de la Argentina. Un país que puede abrazarte como el Papa o escupirte como Milei. Somos un pueblo que aprendió de Francisco que nadie se salva solo, pero nos gobierna un infeliz que nos quiere cobrar entrada al infierno al que él nos quiere enviar. Somos un pueblo que, como Francisco, quiere tierra, techo y trabajo, pero nos gobierna un idiota que quiere dejar tierra arrasada, techo volado y trabajo precarizado. Francisco se plantó frente al FMI, Milei se arrodilló frente al FMI y le pidió más plata. Hay vidas que recién empiezan cuando el cuerpo calla. Y hay vidas que solo quieren callar a los demás. Esa es la diferencia que hay entre construir un legado para defender la vida y construir un rating para generar más deuda. El Papa Francisco nos dio un regalo, un don, una vida entregada al servicio de los otros. Y como diría Marcel Mauss, todo don exige reciprocidad. Y la mejor forma de honrarlo es continuar su obra. Y tenemos que estar preparados, porque este gobierno es de interrumpir toda obra. La van a suspender por ser obra pública. La van a acusar de corrupción. Ahora Francisco es eterno. Y lo único eterno que va a dejar Javier Milei es la deuda de mierda que tomaron y fugaron con Caputo. Francisco trasciende, Milei se tropieza con sus propias palabras y nos arrastra al pozo de la dignidad humana, también conocido como entrevista con Majul. Francisco pidió no adornar su tumba. Milei ya se está photoshopeando la papada mientras viaja. Francisco nos deja luz. Milei te aplica un tarifazo sobre esa misma luz. Francisco pidió que recemos por él. Milei pidió coimas para hablar con él. Son tan opuestos como leer y ser libertario. Francisco eliminó las tradiciones papales ostentosas. Javier Milei mantiene todas las suyas. Insultar primero, arrastrarse después y gastar millones de dólares para gritarnos en la cara que no hay plata. Francisco pidió una tumba humilde. Milei compró. Con la nuestra, 7 pasajes en primera clase para ir a mirar de cerca esa humildad. Me da muchísima vergüenza que un tipo que insultó al Papa de todas las maneras posibles vaya ahora a actuar dolor en un luto más inverosímil que la baja de pobreza en la Argentina. Javier Milei es una oda a la contradicción.
va al funeral de quien fue, para él, el representante del maligno en la tierra. Y va con su hermanovia, con su canciller, con su secretario de culto y con 4 funcionarios más. O sea, podemos decir, van 8 libertarios al Vaticano. Algo que suena a comienzo de chiste, pero en realidad es el nudo de una tragedia. Es que si el legado de Francisco guía a los pueblos hacia la liberación, el amor y la igualdad, Milei es un vómito sobre ese GPS. Milei no fue a la misa que se hizo en homenaje a Francisco en la ciudad de Buenos Aires. Se perdió de recibir el amor del pueblo, como le pasó a su vicepresidenta Victoria Villarruel. Entre algunos insultos, sí, abucheos e insultos. Este no es el escenario que se produjo cuando ingresaba. En ese momento era todo paz. Ella entró de modo tranquilo, simplemente con el requerimiento de la prensa. Pero bueno, la salida es el momento elegido para gritarle consignas políticas y desacreditarla. No es el momento, ¿no? Para esto. La verdad que veníamos bien. No es el momento, no, es otro contexto. Por ahí a la gente le molesta que haya políticos, ¿no? Pero es una misa por el Papa. ¿Qué Claro. que canta? Bueno, pero no hicieron lo mismo con Santoro, que también está dentro. Está Leandro Santoro. Con Santoro no hicieron lo mismo y está adentro. No es tan conocido. Como a los nazis le va a Déjame pasar. decirte que las cosas que vuelan en este momento y la gente que le grita no es gente que está acá desde el principio, desde las 3 de la tarde. Una lástima, porque la verdad no tenía nada que ver la grieta hoy, ¿no? Hoy no era un día. De hecho, fue una misa antidirecta. Estaban estaba Santoro. Villarruel y Santoro. Estaba Santoro, candidato del kirchnerismo de la ciudad. Estaba Villarruel. Había funcionarios Jorge del PRO. Macri creo que iba a ir. Exactamente. Estaba la esposa de Estaba Jorge Clara Macri. Mucio, estaba Clara Mucio, Clara sí. Mucio, exactamente. funcionario Bueno, ahí del PRO. se fue Villarruel y se calmaron, ¿no? Un poquito, Juliana. Sí, se calmaron. Se calmaron. ¿Tu café? ¿No te das cuenta que estás frente a una iglesia? Bueno, tranquila, Juliana. ¿Vos viniste a la iglesia como lugar de concordia a pegarnos? Tranquila, Juliana, tranquila. ¿Te agredieron? ¿Qué tendrá que ver la política con esto? Claro, ¿qué tendrá que ver? Sí, me agarró. La iglesia que vio nacer a Francisco vio también renacer a la memoria popular. Ahora la pregunta, ¿qué carajo fue a hacer Villarruel a la misa por el Papa? Es cierto que un sector importante de la Iglesia Católica fue, como Villarruel, cómplice y defensora de los genocidas de la última dictadura. Pero que Villarruel vaya a esa misa por el Papa Francisco es como que le quiera regalar un tanque de guerra a Gru cuando Gru ya está llevando a las nenas al jardín y les prepara la merienda. Te perdiste la parte de la película cuando cambia. El malo deja de ser malo, Victoria. ¿Para qué va Villarroel a una misa por Francisco si cuando Francisco nos convocó a una revolución de la ternura, ella creyó que la estaban invitando a dispararle en la cabeza a un montonero, pero con una sonrisa? Yo siempre apoyé la revolución de la ternura, por eso visitaba a ladrones de bebés que eran muy tiernos. Para mí, se sintió convocada porque la misa era en la iglesia de Flores. Y Victoria siempre fue una flor de hija de puta. Amado por millones, más allá de los credos, el paso de Francisco por esta tierra está siendo agradecido y homenajeado en todo el planeta. Y eso nos llena de orgullo y amor y de una responsabilidad: honrar ese legado. El legado de Francisco es la peor pesadilla de Milei y Villarruel. Honrar ese legado es, precisamente por eso, una de las maneras más concretas para derrotarlos. Fe popular, justicia social, ternura organizada, rezar por los otros en lugar de bregar por la desaparición de los otros. Francisco se fue como vivió, humilde, firme y amado. Milei y Villarruel siguen vivos como viven, soberbios, serviles y solos. Está todo dado para ganarles. Milagro Sala ya lleva 3.384 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra, pero ya sabés que no es cualquier gorra. Es una gorra franciscana, ¿no? Una gorra de la justicia social. Una gorra de la tierra, el techo y el trabajo. Lo podés ver gratis a este noticiero, por supuesto, porque creemos en la fraternidad y no en la competencia despiadada que te propone Milei. Si querés ayudarnos a sostener nuestra independencia económica para seguir haciendo de la soberanía política una trinchera de ternura organizada, entra a peroncho.com.ar y suscríbete por un aporte mensual que vos elegís y que podrá ser mínimo, pero para nosotros siempre tendrá el valor
de una encíclica de Francisco. En peroncho.com.ar podés suscribirte a la gorra y también podés hacer un aporte puntual usando nuestro alias de CBU, Cristina.Vence, que es como la cara de culo divina, pero en versión bancarizada. Justicia inmediata contra la crueldad libertaria. Unite a esta comunidad organizada, que mientras ellos organizan el saqueo, nosotros organizamos la risa y la memoria. Recordá que si nos estás viendo desde el exterior y querés mandarnos unos choridólares o unos euroabrazos, hay gorra internacional con PayPal que acepta todas las monedas, porque el amor por Francisco y la bronca contra Milei no tienen fronteras. Yuyito González, fina como guardar empanada gallega en un Tupperware, anunció su separación de Javier Milei. Es una gran pérdida para el humor político argentino porque vamos a extrañar eso que hicieron en la tele, que no puede decirse que haya sido un beso, sino más bien un insulto al beso, o el motivo por el cual los reptiles no se besan, o un choque de puertas que cierran mal. La verdad es que no se sabía si se estaban besando o estaban buscando wifi con la jeta. La UOM anunció paros escalonados de metalúrgicos por la pérdida de 22.000 puestos de trabajo. El gobierno nacional considera que, como esos trabajadores cobraban sueldos de pobreza, al no cobrar más esos sueldos, son 22.000 personas más que este gobierno sacó de la pobreza. Masterclass. Llorar al zurdo. Sigue la gira del endeudamiento. Luis Caputo viaja a Washington para participar de los encuentros del FMI y el Banco Mundial. El viaje es hoy, pero ayer ya había crecido la deuda. Cada vez que Caputo viaja, sabes que tus tataranietos te van a recordar. Porque en algún momento de la vida van a investigar cómo carajo permitiste que un hijo de puta como Caputo tomara una deuda que les caga la vida a 5 generaciones. Hubo un violento ataque a Roberto Navarro en medio de la escalada de Milei contra los periodistas. Fue un ataque cobarde y por la espalda. Los libertarios lo celebraron en redes, felicitaron al agresor, le desearon la muerte a Navarro, pero aclararon que ellos no fueron, No, si ellos no son violentos. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva elogió la valentía del Papa Francisco para abordar la causa climática. Y es que Francisco fue el único papa que hizo calentar a los que provocan el calentamiento global. Un día como el de mañana, 23 de abril, pero de 1616, morían el mismo día del mismo año William Shakespeare y Miguel de Cervantes. No te voy a decir que te regalo el libro de alguno de los dos porque se consiguen fácil en internet todos, más vale. Pero sí te ofrezco Shakespeare o La invención del humano de Harold Bloom. Para mí, el mejor libro sobre Shakespeare que se haya escrito. Pedímelo en peroncho.ar y teneme paciencia porque lleva su tiempo responder todos los emails. Paciencia y te llega. Este domingo tenemos show en Villa Allende en Lo de Pablo. Hermosa pizzería de Villa Allende, por cierto. Después sigue la gira por Sáenz Peña, Resistencia y Santa Fe. Luego, Morón, Buenos Aires y Bursaco. Entra a peroncho.ar y anda haciendo tu reserva. Llega un poco postergada la construcción colectiva del chiste, llega el top 3. La consigna es de cuando Javier Milei había estado 5 horas hablando con Fantino. ¿Cómo estuvo 5 horas sin ir al baño Javier Milei? Omar dice: Muy fácil, la mierda se le fue a la cabeza. Damián HS dice: Se meó encima y después Fantino lo limpió con la lengua. Y la cofradía de los locos dice: Debajo de la mesa estaba Johnny Viale, que no dejó caer ni una gota. Comentada, compartí este video como Milei nos endeuda. Es decir, sin límites y a lo loco. Pero, en vez de hundirnos, vos ayudás a levantar la voz. Bueno, dale, dan una mano. Recomendalo como si fuera la cara de culo divina de Francisco. Un gesto simple que incomoda a los poderosos y dignifica al pueblo. Envíaselo a tus amigos, especialmente a ese libertario confundido, para que vaya viendo que también puede viralizarse la ternura organizada. Volvemos mañana, porque mañana es mejor. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar sin exclusión. Ser homosexual no es un delito. La ultraderecha se recompone siempre. Cada vez hay menos ricos con la mayoría de la fortuna del mundo y cada vez hay más pobres con menos de lo mínimo para vivir. No dejen que otros sean los protagonistas. Ustedes son los que tienen el futuro. Sean protagonistas. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz,
de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Hagan lío y organícenlo bien. No tengan miedo.